Bien, amados hermanos, hemos empezado a estudiar los dones del Espíritu en estas semanas, en estos últimos días de Shabbat. Así que hoy vamos a seguir con el estudio de los dones del Espíritu. La semana pasada estuvimos estudiando la palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. En 1 Corintios 12, Pablo lista 9 de los dones. Bueno, en 1 Corintios 12 del 8 al 10, él lista algunos de los dones del Espíritu. Ahí dice, porque a uno por el Espíritu le es dada palabra de sabiduría, ¿verdad? Logosofía, dice en griego. A otros le es dado palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el único Espíritu, a otro operaciones milagrosas, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritu, a otro distintas lenguas y a otro interpretaciones de lenguas. Pablo menciona 9 de los 20 o 21 dones del Espíritu que hay en los escritos apostólicos. Vimos, se recuerdan, todas las listas de los dones que hay en las cartas, ¿verdad? En 1 Corintios 12, Romanos 12, 1 Pedro 4 y Efesios 4. Y hoy vamos a ver quizás el don del Espíritu más controversial de todos. Thomas Schreiner, que es un gran erudito, aunque es cesacionista y por eso no estoy de acuerdo con él en esto, dice que todo radica en qué se entiende por profecía. Todo el debate se reduce a profecía, dice él. Y en un sentido tiene razón. Este es quizás el don más malinterpretado, menos entendido, más abusado y más controversial de todos. Y hoy vamos a ver la profecía en la edad mesiánica, que es el mismo calibre de profecía que vemos en el Tanakh, o sea, en la Biblia. Es un nivel más bajo de profecía, de menos autoridad. ¿Qué es el don de profecía? ¿Qué se entiende en la Biblia por esa palabra, nebuá? En hebreo, nebuá significa eso, profecía. La palabra para profeta, naví, o el plural, neviim. ¿Qué se entiende por eso? Vamos a estar viendo las diversas cosas del don de profecía. Es interesante saber que el don de profecía aparece en las tres listas, se puede imaginar. En 1 Corintios 12 aparece profecía. En Efesios 4:11 se habla, a unos los hizo apóstoles, a otros ¿qué? Profetas. Y en Romanos capítulo 12, Pablo de hecho arranca esa lista también con el don de profecía. Romanos 12, verso 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha dado, si es de profecía, úselo según la analogía o medida de la fe. La profecía es el don que Pablo destaca en 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, 1 dice, seguid el amor, anhelad ardientemente los dones espirituales, y dice Pablo, sobre todo que profeticéis. O sea que el don que él destacó no era el don de lenguas. De hecho, Pablo procede a decir que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, pues por el Espíritu habla misterio, y por eso no puede edificar a otros, a menos que haya un don de interpretación, dice Pablo aquí. Pero, vean el verso 3, el que profetiza habla a los hombres, y Pablo destaca tres propósitos del don de profecía en el cuerpo del Mesías en edad mesiánica. ¿Para qué dice? Edificación, exhortación y consuelo, ¿verdad? Esas son las tres cosas que Pablo destaca del don de profecía. Ahora, quizás voy a empezar el estudio del don de profecía no por la teoría, sino por una historia.
porque él ilustra muy bien. El hombre que tienen en su pantalla es Jack Deere, ¿verdad? Él era un profesor de hebreo de Antiguo Testamento, como le llamaban, en el Seminario Teológico de Dallas. Él era un cesacionista entrenado en el arte de usar la Biblia para decir que los dones del Espíritu no estaban vigentes. Pero se recuerdan, les conté su historia, ¿verdad? Él cambió después de conocer a un testigo confiable, al Dr. White, que fue a su congregación luego después de analizar otra vez la Biblia. Empezó a leer de Mateo, Apocalipsis cada vez que se mencionaba milagros, sanidades, palabras proféticas, y él concluyó que los dones del Espíritu no estaban abolidos, no habían sido abolidos en el siglo I. Dios no estaba en mute desde el siglo I, sino que seguía hablando en primer lugar a través de la Biblia, pero algunas veces también más allá de la Biblia, en palabras de conocimiento, impresiones, visiones, sueños, hablando a los pensamientos de sus hijos, muchas maneras de cómo Dios habla. Estuvimos viendo las maneras de cómo Dios habla hace unos meses en una serie que se llamaba Ovejas que oyen su voz o Escuchando la voz de Dios. Si no estuvo, hay que ir a ver esa serie. Ahora, Jack Deere luego conoció a un gran hombre de Dios llamado John Wimber, ¿verdad? Y él era una persona extraordinaria, dotada increíblemente por el Eterno. Pero él nunca había conocido, dice él, a alguien al que los demás llamaban profeta. Nunca. La gente de la iglesia de John Wimber no le llamaba profeta. Entendían que lo que John Wimber recibía algunas veces eran palabras de conocimiento o palabras de sabiduría. Hasta que un día él oyó que en la ciudad de Kansas City habían unos profetas. Se llamaban así. La gente los conocía como los profetas de Kansas City. Un amigo de él iba a ir a Kansas City, si mal no recuerdo, en 1987. Él tenía 1 año y medio de haber descubierto que los dones del Espíritu estaban vigentes. Recientemente había orado por una hermana que tenía un aneurisma, lo cual es algo bien grave, y la hermana inmediatamente, súbitamente, fue sanada. Cuando el doctor la iba a operar, se dio cuenta que el aneurisma ya no estaba cuando le hizo los exámenes. Y fue el primer milagro de sanidad que Jack Deere experimentó. Pero nunca había conocido, entre comillas, a un profeta. Él va a Kansas City y recibe una advertencia de un gran hermano, un gran mentor espiritual de él. Y le dijeron, ten cuidado con esos tipos. Dios te dio una gran mente, utiliza tu discernimiento para que no te engañen. Entonces, digamos que lo predispusieron. Él iba con un prejuicio contra esos tipos. Decía, esos tipos han de ser unos grandes timadores. Es más, han de ser de esas personas que tienen esa capacidad de leer la gente. Hay estafadores que tienen la capacidad de verlo y detectar ciertas pistas. Y a través de eso tienen la capacidad de saber ciertas cosas de usted. Le llaman call reader en inglés. Por ejemplo, le ven algún pelo de animalito. Entonces le dicen, yo veo que a usted le gustan no sé por qué siento que a usted le gustan los animales o le gustan las mascotas. ¿Es porque son profetas? No, es porque son muy hábiles. También la gente, los grandes estafadores cuando juegan póker, se dan cuenta de ciertos signos. Cuando la gente suspira, quiere decir algo. Entonces, nuestro querido amigo Jack Deere iba un poco predispuesto. Lo reciben en Kansas City, un gran hombre de Dios, muy amable y todo. Y a la mañana siguiente entran, lo había acompañado su esposa y 3 hermanos de la congregación de él, ¿verdad? Y cuando entró, habían 4 hermanos de Kansas City. Uno de ellos él dice, se miraba raro ese tipo. Tenía unos ojos así bien profundos, no sé, la cara. A mí me dio miedo cuando lo vi, pero se veía elegante, se veía como una persona de película. Y
La primera vez cuando me vio, lo saludé, yo fui el último en entrar y el llamado profeta, dice él, me dijo, oh, ¿cómo estás? No esperaba verte aquí esta mañana. Le voy a decir las palabras de Jack Deere. ¿Qué les parece? Pensé. Vaya si es arrogante. ¿Cómo que no esperaba verte esta mañana? Pensé yo. Entonces mirándolo le dije, ¿qué quieres decir? Yo ni siquiera te conozco. Y él me dijo, bueno, yo te conozco a ti. Hace 8 noches tuve un sueño. En ese sueño me desperté a las 3 de la mañana y pensé que era importante y lo escribí. Tú estabas en ese sueño. ¿Te gustaría te gustaría saber lo que el Señor me mostró sobre ti? Y él dice, imagínense que alguien le dijera eso. Bueno, él que había ido predispuesto. Sus palabras sí, claro que sí. Ahora lo que yo estaba pensando, dice Jack Deere, es trata tu mejor, try your best shot. Trata lo mejor que puedes. No voy a ser engañado por ti. Ya me advirtieron sobre estos disque profetas. Y entonces se sentó y dijo, voy a poner mi cara, no le voy a dar ninguna pista. Incluso si me dice algo que es verdad, me voy a quedar tan frío como una piedra para no darle más pistas para que él pueda adivinar algo. ¿Se imaginan? Él iba con la actitud de, va, ajá, contame qué viste en ese sueño, iba él. Y entonces el profeta se llamaba John Paul Jackson. Y el profeta le dijo, Jack, tú tienes una oración, pero es más que una oración. Es uno de los mayores sueños de tu corazón. Es más, es una oración que oras todos los días en lo secreto. ¿Y quieres saber cuál es esa oración? Él se quedó, sí, adelante. El profeta procedió a decirle cuál era la oración que él oraba todas las mañanas. Es más, la oración que él había orado esa mañana en el hotel a solas. Era uno de sus grandes sueños. Y Jack Deere dice, mi cara de granito no hizo el más mínimo movimiento. Luego el profeta me dijo, el Señor me ha dicho que te diga que este sueño es de Él y que Él va a darte lo que has estado pidiendo. Jack Deere dice, mis ojos no tenían ningún movimiento, parecía impasible. Por dentro estaba saltando de gozo, mi corazón estaba explotando. Este hombre de alguna manera sabía la oración que había hecho en secreto durante años, todas las mañanas, y que nadie sabía. Pero dice él, cuando estuve a punto de estallar de gozo, me requirió todo mi autocontrol no llorar de gozo, pero yo no le iba a dar ninguna ayuda a este profeta. Pero en mis adentros decía, wow, qué cuidado tiene de mí Dios de revelarle a una persona la oración que he tenido cada mañana. Ahora él dijo, bueno, esto es sorprendente para que una persona sepa esa oración, pero bueno, quizás una coincidencia. Y siguió. ¿Hay algo más? Le dijo él, retando al dichoso profeta. Sí. Tuviste un padre que botó la pelota contigo y te falló. Jack Deere dice, oh no, eso es lo que él pensaba. Oh no, ese tema no, por favor, ese tema no. Pero en los adentros él estaba así, ¿ve? En los adentros estaba, no hablemos de mi papá, no, ese tema no es el mayor dolor de mi vida, no. Pero por dentro él estaba así. Por fuera estaba así, con la cara de, no le daba a entender nada. Y le dijo, tuviste un padre que tiró la pelota contigo. En una mañana, el papá de Jack Deere había agarrado un disco de esos. ¿Se acuerdan antes de que abrían los CDs? Los discos grandotes. El papá de Jack Deere un día había subido a su cuarto, había agarrado un disco y lo había puesto a repetir. Había agarrado un rifle
de su infancia y había decidido dejar viuda a su esposa, que tenía 3 hijos. Jagdir tenía apenas 12 años cuando eso pasó. El papá de Jagdir era la persona que él más admiraba. Él dice, mi papá, yo no creía en Dios, creía en mi papá. Eso es lo que dice él. Él no era creyente, recuerden, a los 12 años. Él dice, yo sabía que existía Dios, mi papá nos había dicho que existía un Dios, si en el futuro nuestras obras buenas eran mayores a las obras malas, San Pedro nos iba a dejar entrar, pero si no nos íbamos para abajo. Y la persona que más admiraba, el hombre más sabio, el hombre más fuerte, era mi papá. Y un día, debido a problemas con mi mamá, él decidió quitarse la vida y pegarse un balazo en la frente. Y él se preguntaba, siendo niño, imagínense, siendo niño a los 12 años, se preguntaba si quizás él habría tenido la culpa de que su papá se matara. Había tenido sueños donde veía a su papá en el infierno y lo perturbaba. Su mamá, debido a lo que había pasado con su papá, empezó a ser alcohólica y su infancia había sido muy difícil. Su papá, en efecto, había tirado la pelota. Su papá le había fallado. Dice, el hombre que yo adoraba, the man that I worship, me había fallado. Ese día, esa noche, mi mamá se convirtió en una viuda a los 34 años. Apenas había hecho 1 año de bachillerato y ahora tenía que criar, no 3, sino 4 hijos, a los 34 años sola. Mi papá había sido mi héroe. Mi imagen de cómo era un hombre era él. Él era el más fuerte. Él era inteligente. La vida sin él era inimaginable. Y muchas veces tenía el dolor. Nunca se lo había dicho a nadie. Ni siquiera pude llorar cuando papá murió. Y nunca oré a Dios por eso. ¿Para qué orar? Él no me iba a devolver a mi papá. ¿Por qué habría de orarle a él? Y esa reserva de dolor escondida en mi corazón había hecho mucho daño y se había convertido en amargura. Experimenté sueños, pero un día me convertí a los 17 años y pensé que todo eso se había ido, pero no, todavía había amargura en mi corazón y nadie lo sabía, hasta que Dios le plació revelarle los secretos de mi corazón a ese profeta de los ojos extraños, dice él. Ahora, ¿cómo siguió? ¿Qué siguió hablando al corazón ese profeta? El profeta, mirándolo a los ojos, le dijo, el Señor va a compensar la pérdida de tu padre. Él te va a enviar nuevos padres. No aprenderás el camino espiritual solo de un hombre. Tendrás el padre que necesitas para cada etapa de tu vida. Y en efecto, eso era lo que había pasado. Cuando él se convirtió, un pastor lo tomó y había sido su mentor. Cuando estudió en el seminario, 2 de los principales eruditos de hebreo lo habían tomado como su principal discípulo. Hace 1 año había conocido a John Wimber y ese era el hombre que le había enseñado sobre todo lo que tenía que ver sobre las palabras proféticas, oír la voz de Dios y todo eso. Y ahora este profeta le decía, cada vez que necesitas en cada etapa de tu vida, Dios te dará un padre para esa etapa. Y el Jagdir dice, wow, nunca hubiera podido ser libre de no haber sido porque Dios le reveló eso a un profeta. Ahora el profeta no había terminado. El profeta siguió y le dijo, cuando era joven, el Señor te dio habilidad atlética, pero permitió que tu habilidad atlética se frustrara. Y luego te hizo cultivar tu mente. Y tu intelecto fue muy cultivado, lo has hecho muy bien, pero no te ha traído lo que esperabas y ahora desfalleces en tu corazón. Y eso era exactamente lo que pasaba con él. Él cuando era joven, había querido probar todo tipo de deportes, era muy bueno en los deportes, pero cuando iba ya superándose en un deporte, una lesión pasaba
o algo pasaba con la mamá y él nunca podía destacar a pesar de que era muy bueno. Luego tuvo un problema en su cuerpo que lo hizo ya no poder seguir dedicándose a los deportes. Ahora, recuerden, en Estados Unidos dedicarse a los deportes es muy bueno, puede ser millonario. Las personas en la NBA o en la NFL ganan mucho dinero. Y el profeta le dijo, luego el Eterno te permitió cultivar tu intelecto, pero no te ha dado lo que esperabas y ahora estás desilusionado. Es exactamente lo que había pasado. Después de convertirse, él había leído la Biblia enterita en 6 meses. Tenía una capacidad increíble de aprender idiomas, de almacenar citas bíblicas, de almacenar citas de C.S. Lewis, y lo había llevado al epítome del Seminario Teológico de Dallas. Dice Jack Deere que cuando la gente le decía profesor Deere, él se sentía como que era Don Corleone, ¿verdad? Cuando los estudiantes le decían Professor Deere, y él era el profesor de hebreo, él era el profesor de una de las clases más difíciles, más aclamadas, pero ¿le había traído llenura eso? No. Él había estado en el epítome intelectual del Seminario Teológico de Dallas, pero ahora experimentaba un gran vacío. Se preguntaba, cuando los que se gradúen de pastores vayan a las iglesias, jamás en la vida van a volver a abrir un léxico de hebreo. Nadie les va a preguntar sobre la hipótesis documentaria, nadie les va a preguntar sobre la hipótesis de las fuentes. En realidad todo lo que enseño yo es en vano, no vale de nada. Y estaba insatisfecho. Y el profeta había dicho exactamente eso. Y ahora entraba el siguiente tema. Ahora le decía, el siguiente tema era, Jack, estás en un conflicto en este momento y tú piensas que solo hay 3 personas a tu lado con las que puedes contar en el problema que estás pasando. Bien, creo que el Señor me dice que te diga que hay 5 personas más a tu lado contigo en esta situación. Jack Deere dice, en efecto, yo estaba en un conflicto. Mi esposa y yo creíamos que solo habían 3 personas con las que podíamos contar. Empecé a preguntarme, ¿cómo puede este hombre saber todas las cosas? Todas las cosas. Es increíble. Eran 4 cosas las que le habían dicho. Primero, con respecto a la oración que oraba todos los días. Segundo, tuviste un padre que botó la pelota contigo. Tercero, tuviste una gran habilidad atlética, pero el Señor planeó que te frustrara eso para cultivar tu intelecto, y ahora que ya lo has cultivado, no te ha llenado, y fue de parte de Dios para llevarte donde tú estás. 4, estás ahorita en un problema y tú piensas que solo tienes 3 personas que te apoyan, pero no hay 3 personas, hay 5 personas. Entonces él empezaba a pensar, ¿cómo es posible que todo esto esté pasando? Jack Deere dice, yo continuaba teniendo mi cara de piedra, continuaba aguantándome las lágrimas de gozo y para no darle ninguna ayuda a este profeta. Y ahora el profeta empezó a decirme algunas cosas sobre mi futuro. Empezó a decirme ciertas cosas que iban a pasar. Y como había sido tan exitoso en decirme 4 cosas sobre mi pasado y mi presente, sabía que esas cosas se cumplirían. Le pregunté desafiándolo al profeta, ¿tienes algo más? Aún con mi cara de piedra, y me dijo, no, that's everything. Le dije, ok, muchas gracias. Y el profeta me dijo, you're welcome. Y salí. Luego el profeta empezó a hablar con mi esposa Lisa. Lisa no tardó ni 2 preguntas del profeta para ponerse a llorar a sorbos. Yo había estado impasible, estaba así con la cara de piedra. Lisa, el profeta le hizo 2 preguntas
que revelaban cosas que nadie sabía. Ella empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Cuando salí, el líder de la congregación me dijo, hey, ¿hay algo de lo que John Paul te dijo que haya sido cierto o que haga sentido para ti? Y yo le dije, todo lo que me dijo fue exactamente lo que pasó conmigo. Él no pudo haber estado más en lo cierto. El pastor le dijo, tienes que estar bromeando. Yo te estaba viendo la cara todo el tiempo mientras John Paul estaba hablando contigo y pensé, wow, nunca había visto a John Paul fallar tantas veces de manera tan miserable. Este hombre no se mueve, no hace nada. John Paul, de verdad que hoy sí le falló. Hoy las 4 cosas nada que ver. Entonces le dije al pastor, lo que pasa es que me habían advertido sobre tener cuidado con ustedes. Y el pastor le dijo, ok, ahora entiendo. Jack Deere dice, ese día fue algo especial. Danzaba de alegría de saber que los secretos de mi corazón habían sido revelados a un hombre que me había removido muchas cargas. Dios le importaba tanto a Dios que había revelado los detalles de mi corazón a un hombre que nunca me había conocido. ¿Cómo podía ser que Dios me amara tanto? ¿Cómo podía ser que su amor sanara mi pasado, mi presente y mi futuro? Dios le dijo al profeta todo sobre mi dolor, porque Dios quería que supiera que Él siempre había estado conmigo. Ahora, el gran problema de ese día, dice él, fue que John Paul me arruinó la vida para siempre. ¿Por qué razón? Porque nunca iba a poder ser feliz en mi vida si no perseguía el ministerio profético que Dios me había revelado. Nunca más iba a estar a gusto con Dios y con la Biblia y con todos la congregación si no perseguía lo que los dones del Espíritu me habían dicho. ¿Qué opinan de esa experiencia? Es algo increíble, ¿verdad? Imagínate llegar a un lugar donde hay un tipo que nunca en tu vida te conoce y te dice, hey, no esperaba que vinieras hoy. Y tú le dices, ¿quién sos? Ni te conozco. Pero yo sí te conozco. Hace 7 días tuve un sueño y tú eras la persona de ese sueño. ¿Te gustaría que te dijera qué? Dale, trata. Cínicamente, vamos a ver si es cierto. El hombre viene y te dice exactamente la oración que has tenido y que oras todas las mañanas. Luego te habla de el mayor dolor de tu vida, la pérdida de un ser querido que te falló, pero te dice que todo había sido dentro del plan de Dios. Luego te habla de tu adolescencia, aquello que te frustró, aquello que había sido la segunda cosa que te frustró. Y luego te habla de la situación que estás viviendo en este momento. Y te dice que solo tienes 3 personas que están a tu lado según tú. Pero Dios quiere decirte que hay muchas más personas. ¡Wow! Eso para mí se parece mucho a lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14. Si van conmigo ahí. 14, 23. ¿Alguien que lo lea por favor del 23 al 24? Pues toda la iglesia se reúne y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirían que están locos? Pero si todos profetizaran y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Y lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Elohim, reconociendo que Elohim está verdaderamente entre vosotros. El punto de Pablo es muy sencillo, ¿verdad? Si un incrédulo viene y todo el mundo está hablando en lenguas, en un lenguaje que no es inteligible y no se entiende nada, lo que el incrédulo va a concluir es que todos estamos locos. Muy bien. Pero si ese incrédulo viene y de repente una persona le revela el secreto de su corazón, la persona va a decir, verdaderamente Dios está en este lugar. Y eso es algo que le pasó a Jack Deere. Ahora, con el paso del tiempo,
Ahora a él le tocaría recibir una palabra profética para alguien más. Él era el profesor del Seminario Teológico de Dallas y había empezado a leer y había empezado a orar. Él nunca había orado por recibir palabra profética. ¿Para qué iba a orar? Si él creía que eso estaba abolido, que nadie podía recibir palabra profética después de que el apóstol Juan murió y el canon del Nuevo Testamento se completó. Pero ahora empezó a orar. Empezó a hacer lo que decía Pablo: desead ardientemente los dones del Espíritu, sobre todo que profeticéis. Y entonces, un día, había un estudiante de nombre Robert. Y él entró a pedirle que le diera una prórroga para una tarea. Y le dijo, profesor Dir le venía a pedir que no sé qué. Y dice que él en su mente estaba: ya viene este estudiante a decirme que necesita prórroga para una tarea. Y él dice: yo ya había pensado darles prórroga a todos los estudiantes. Así que estuve atentado a decirle: mira, no te preocupes. Yo sé que lo había dejado para el miércoles, pero no te preocupes, se lo voy a dejar para el otro lunes. Pero por educación dejé que terminara la excusa que me estaba diciendo. Dejé que terminara y de repente estaba así sentado, cuando de repente algo pasó. Algo que nunca había experimentado y que si lo había experimentado no lo recuerdo. Mientras estaba oyendo a Robert, él se desvaneció en su lugar y creo que empecé a tener una visión. No sé si definirlo como visión, pero él se desvaneció y escrito en su frente vi una palabra con letras mayúsculas y grandes. Una palabra escrita en su frente. La palabra era pornography. Y me quedé, ¿qué? Robert, no hay manera alguna de que este estudiante esté viendo pornografía. Robert era el líder del salón. Era uno de los estudiantes respetados por todos los profesores del seminario. Estaba estudiando para pastor. Era un estudiante ejemplar. No había manera de que él estaba viendo pornografía. Entonces él pensó, bueno, aquí hay dos opciones. O esto es una visión de Dios o yo lo estoy inventando. Pero no tiene sentido que yo esté inventando esto. Lo último que yo hubiera inventado es que este estudiante esté viendo pornografía. Así que esto no es algo que yo pude haber inventado. Ahora, ¿qué hago? A todo esto Robert seguía hablando. Y él seguía viendo la palabra pornografía ahí. Rojo, así, pornografía. Estaba teniendo su primer visión. Ahora, ¿qué hacía con ese conocimiento? ¿Era la voluntad de Dios que se lo revelara? ¿O Dios solamente estaba diciéndole eso para que orara por él? Y además, ¿qué iba a hacer? Imagínense que él venía y le preguntaba, Robert, ¿has estado viendo pornografía? Y él le decía, no, se acababa. Es más, ¿qué tal si él luego le hacía un chisme a Jack entre los estudiantes? Hey, fui a hablar con el profesor Deere. Tengan cuidado con ese loco. Ese tipo está sobado. Un tipo que anda viendo pornografía y se imagina que todos nosotros andábamos haciendo lo mismo. Entonces él empieza a decir, no, pero ni loco le voy a decir nada. Entonces empezó a oír a Robert, y dijo, no, yo no le voy a decir nada, ni loco. Entonces siguieron hablando, cuando de repente otra vez pasó. Y ahora la palabra pornografía estaba parpadeando, así, boom, boom, boom. Entonces, eso le mostraba, aparentemente, como dijo José, el asunto es que firme de parte de Dios. En ese momento, él dijo, tengo que confrontarla. Pero ¿cómo lo hago, Dios mío? Y él le pidió sabiduría a Dios. Y bueno, lo primero que le dijo fue, Robert, te quiero hacer una pregunta.
¿no tienes algo que, no hay algo que te esté cargando, no hay algo que esté pasando en tu vida que quieras contarme que ahorita es un gran problema? Él le dijo, no, ¿por qué? No, por nada. Tranquilo. Solo te vi, parecía que, no sé por qué pensé eso, pero no, adelante, sigue. Él sigue hablando. Por tercera vez, la palabra pornografía volvió a aparecer sobre Robert. Jack Deere hace esto, se frota los ojos, dice quizás me estoy volviendo loco, quizás estoy alucinando, pero no. La palabra pornografía estaba ahí. Jack vuelve a interrumpir a Robert y le dice, Robert, ¿estás seguro que no tienes ninguna culpa de la cual tú quieras deshacerte? Robert le dijo, no. Es más, profesor Deere, ¿por qué me dice eso? ¿Por qué me sigue preguntando eso? Y le digo, bueno, Robert, no sé cómo va a sonar esto, pero te lo diré. ¿Estás metido en pornografía? Jack dice, cuando lo miré a sus ojos, supe dos cosas. Primero, estaba metido en pornografía. Segundo, lo iba a negar. Entonces rápidamente le dije, espera un momento, Robert. Antes de que me digas algo, déjame decirte algo. Desde que has estado sentado aquí en mi oficina, creo que Dios me ha estado diciendo que estás metido en pornografía. Si lo estás, déjame decirte algo. No le diré nunca a nadie tu nombre, no te voy a sacar del seminario, no le voy a decir a tu iglesia sobre esto. Y finalmente, si el Señor me ha revelado esto, creo que es porque quiere librarte de eso, Robert, y creo que quiere empezar el día de hoy. Robert le dijo, así es, profesor Deere. Al menos estaba en pornografía. Oh, ¿en serio? ¿Cuándo fue la última vez que compraste una revista pornográfica? La semana pasada. ¿Hace cuánto ha pasado que estás en esto, Robert? Desde que tenía 13 años. Me convertí en creyente, luego en mi adolescencia, pero nunca he podido dejar la adicción a la pornografía. Y no te preocupes, vamos a orar para romper esa adicción y esa atadura. Jack Deere puso la mano en su hombro y empezó a orar, esperando que el Eterno lo sanara. Ahora, Jack Deere ora y le dice, Señor, quiero que intensifiques tu presencia en la vida de mi hermano Robert. Y cuando eso pasa, él empezó a temblar, a manifestar algo feo. Y él le preguntó, Robert, parece que hay algo más que pornografía sucediendo aquí, ¿no es así? Y él le dijo, profesor Deere, estoy tan avergonzado. Y luego empezó a confesar una serie de pecados de los cuales la pornografía solamente era la punta del iceberg. Robert estaba sufriendo de una atadura con un poder maligno terrible y había estado batallando por años y lo había tratado de hacer en su propia disciplina, con su propia fuerza de voluntad y había estado perdiendo la batalla. Ahora me confesaba todo a mí e iba a orar. Oré por él y cuando terminamos era libre totalmente. Era una nueva persona. Lo vi otro día y me abrazó y me dijo, Doctor Deere, soy una nueva persona, me siento más ligero. Pareciera que algo me dejó, pareciera que algo salió. No creo yo que me haya sentido más ligero en mi vida. Siento que toda la esclavitud de esto se fue en el momento que usted oró por mí. Y Jack Deere pregunta, ¿qué hubiera pasado si yo no recibía eso? ¿Durante cuántos años Robert había estado atado a eso? ¿Durante cuántos años él había pasado silenciosamente sin confesarlo a nadie?
pensando que todo el mundo lo condenaría, pensando que nadie lo comprendería, y no buscando ayuda para ser libre de esto. Pero el Eterno le plació revelarlo a una persona que había estado orando y orando y orando. Y su oración era, si es tu voluntad, Señor, revelarme algo para que yo pueda ministrar más eficazmente, hazlo. Esa era la oración que él había empezado a orar desde que descubrió que los dones del Espíritu no estaban abolidos. Bien. Vino lo que dice Sandstorm sobre el don de profecía. Es una muy buena definición. Sandstorm dice de la profecía, lo que tienen ahí, la profecía no está basada en una suposición, una inferencia, una suposición fundamentada, o como dicen en inglés, educated guess, o incluso sabiduría. La profecía no está basada en intuición o iluminación. La profecía, este es un buen concepto muy sencillo de profecía. La profecía es el reporte humano de revelación divina. En efecto, eso es la profecía. La profecía es el reporte humano de revelación divina. Es exactamente lo que... Y estos dos ejemplos creo que bastan. Era una revelación total para Jack Deere que Robert estaba viendo pornografía. ¿Lo hubiera deducido él? No. Él es uno de los estudiantes más respetados. Desde el punto de vista racional, lo último que hubiera pensado Jack era eso. Pero un rayo de luz, una revelación divina, quiso liberar a Robert a través de revelarle al profesor Deere. Lo mismo pasó con el profeta que él había conocido, John Paul Jackson. Así que la profecía, el concepto de profecía es el reporte humano de revelación divina. Ahora, yo me acuerdo que en una ocasión escuché que la profecía es el mismo don de enseñanza o predicación apasionada. Me acuerdo que un hermano decía eso. Y yo un día lo empecé a creer. Bueno, cuando los escritos apostólicos hablan de profecía, están hablando de la predicación, por ejemplo, ¿por qué? Porque dice Pablo, el que profetiza habla para edificación, exhortación, consuelo. Eso suena a predicación, ¿verdad? Cuando Billy Graham, por ejemplo, predica, es algo que edifica, algo que consuela, algo que exhorta. Sin embargo, no. Vamos a empezar a contestar ciertas preguntas sobre el don de profecía. ¿Es el don de profecía lo mismo que predicación? No, por varias razones. La primera razón, vamos a 1 Corintios capítulo 12, 28 al 31. La primera razón por la que sabemos que el don de profecía en la congregación del Mesías no es lo mismo que el don de enseñanza, es porque Pablo diferencia entre ambas cosas. Pablo diferencia entre profecía y enseñanza. Si fueran lo mismo, no los diferenciara, ¿verdad? 1 Corintios 12, 28. ¿Lo tenemos? Sí. Alguien que lo lea del 28 al 31, por favor. Y a unos Dios puso en la iglesia, primeramente apóstoles, los segundos profetas, los terceros maestros, luego poderes milagrosos, después dones de sanidad, capacidad para ayudar, capacidad para ministrar, números de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Acaso todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Acaso todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todas las lenguas sin lenguas? ¿Interpretan todos? Anhelad pues los mejores dones, pero aún os muestro un camino más excelente. Gracias. Claramente Pablo dice, y instituyó primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros. Si Pablo diferencia entre profetas y maestros, es que profetas y maestros no son lo mismo, ¿verdad? Lo mismo pasa en Hechos 13. Vayan conmigo a Hechos 13. En Hechos 13, en la congregación de Antioquía, se dice que habían profetas y maestros. Fíjense qué curioso. Si la profecía fuera la misma enseñanza,
No habrían profetas y maestros, ¿verdad? Sería lo mismo. Hechos 13, 1. ¿Alguien que lo lea, por favor? Ahora bien, había en la iglesia que está en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, llamado Níger o Negro, Lucio, el de Sirene, Manalén, Polextane o familia de Herodes, el Petrarca, Y Saulo. Muy bien. Habían profetas y maestros. Jack Deere dice algo curioso. Él dice que normalmente o a menudo, no quiero decir la mayoría de veces, no hay que hablar de una cifra, ¿verdad? No es el 80%, no. A menudo, dice él, los mejores profetas, personas que son dotados proféticamente por el Eterno en el cuerpo del Mesías, no son buenos maestros. Y viceversa. A las personas que el Eterno levanta y hace muy buenos maestros, impecables maestros, a menudo no les da el don de profecía. Ahora, hay personas que tienen los dos dones, wow, son un tesoro. Pero uno de los dos dones es más prevalece más que el otro. Cuando funciona en uno de los dones, fluye más, es más capacitado, la congregación recibe más edificación de él en ese don que en el otro. Yo me he preguntado por qué lo hace así el Eterno. Y quizás sea, uno, para fomentar la humildad en el cuerpo del Mesías. Porque si una persona fuera un super profeta y un super maestro, esa persona está en peligro de envanecerse. ¿No creen ustedes que tiene ese peligro? Pablo lo tenía. Pablo dice, por la grandeza de las revelaciones y para que no me envaneciera, el Eterno me mandó un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee. O sea que si Pablo tenía el peligro de que se le subiera la mayonesa al cerebro y empezar a decir, wow, yo de verdad que soy especial. Es más, 12 apóstoles hay, pero conmigo Dios hizo una excepción. Fíjate si no tengo que ser chulada de ser humano, que Dios hizo una excepción, que cada vez que hablen de los apóstoles van a decir los 12 más Pablo. ¿Y cuántas cartas he escrito yo? El primer documento en los escritos apostólicos no fueron los evangelios, fueron las cartas de Pablo. Los primeros documentos en escribirse fueron Gálatas, 1 Tesalonicenses, 1 Corintios. Y en la misma época Marcos estaba escribiendo el primer evangelio. Y Pablo tenía muchas razones para jactarse. ¿Se recuerdan? Este es un hombre que tuvo una visión de Yeshua. Era un súper maestro. Era un súper dotado. Y más aún, todavía más, el Eterno le había dado una experiencia de subir al tercer cielo y ver cosas inefables, dice. Entonces Pablo corría el riesgo de envanecerse. Entonces, el Eterno es sabio y dice, no, voy a repartir bien estos dones. Y la persona que generalmente es un super maestro, el Eterno le da un don de enseñanza bastante superior, generalmente escoge no dotarlo proféticamente, para que tenga que depender de otros. Y viceversa. Hay personas que tienen un gran don profético, pero ven una revelación de Dios y luego necesitan del maestro que les explique qué quiere decir, qué implica, cuándo aplica, cuándo no aplica, en qué sentido es cierto, en qué sentido no es cierto. Y entonces el profeta tiene que depender del maestro. Por eso es maravilloso que en Antioquía había, ¿qué? Profetas y maestros, las dos cosas. De hecho, se fijaron que en la lista de Pablo en 1 Corintios 12 dice, a uno se instituyó, primero, apóstoles. Segundo, ¿qué dice? Profetas. Tercero, maestros. Se fijaron que no dice tercero los que tienen don de sanidad. Ahora, ¿ustedes qué creen que es más importante, un maestro o alguien que haga dones de sanidad? ¿Maestro? ¿Todos importantes? Pero hay una prioridad.
por eso dice, primero apóstoles. Los apóstoles fueron los que pusieron los fundamentos de la congregación, ¿verdad? Segundo, profetas. Tercero, maestros. Y luego, después, dice Pablo, dones de sanidades. Les voy a hacer una pregunta. Supongan que el Eterno les diera dos opciones. Les dijera, te doy dos opciones. Voy a concederte una petición, pero tienes que elegir entre dos. Una, a tu predicación se convertirán 1000 almas, se salvarán 1000 almas. Dos, al poner tus manos, vas a sanar 1000 personas de cáncer. Pero solo puedes tener una. ¿Qué eligen? ¿Qué eligen ustedes? Yo lo tengo fácil, yo elijo la primera. Porque las 1000 personas se salvan. En cambio, las otras, puede ser que se sanen de cáncer y luego se vayan al infierno. ¿O no? Sí, ¿verdad? No hay garantía. En la segunda no hay garantía. En la primera sí. En la primera son salvos los 1000. En la segunda, claro, uno dice, y no sería bueno las dos. Obvio, claro. Pero este es un ejercicio mental para que ustedes vean por qué el maestro es más importante que el que hace don de sanidades. Porque si tenemos que elegir entre salvar un alma y salvar un cuerpo, ¿qué elegimos? Salvar un alma. Claro, si se puede salvar el cuerpo, salvar el alma y sanar el cuerpo, bendito es el Eterno, obviamente. Pero es por eso que Pablo pone tercero maestros. Y luego dice los que hacen sanidades. Y luego los que ayudan. Y en Antioquía había eso. Tercero. Tercera razón por la que sabemos que el don de profecía no es el mismo don de enseñanza. En Hechos 2, Pedro, citando a Joel, relaciona a la profecía ¿con qué? Con sueños y visiones, no con enseñanza, ¿verdad? Pedro no dice, en los posteriores días vuestros hijos profetizarán y entonces predicarán y enseñarán en congregaciones. No, ¿verdad? En los posteriores días vuestros hijos profetizarán. ¿Y con qué lo relaciona? Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros hijos tendrán visiones, parafraseándote. Entonces, ahí claramente Pedro relaciona la profecía con revelación espontánea, sobrenatural, en manera de sueños, visiones o palabra profética. 4, Pablo dice explícitamente en 1 Corintios 14, 29, que la profecía está basada en una revelación espontánea dada por el Espíritu. Veamos 1 Corintios 14, 29. Los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si a otro que está sentado le es revelado algo, calle el primero. O sea, esta era una profecía que le era dado a esa persona ahí, en el momento. No es algo que traía preparada. No es que el hermano preparó un estudio bíblico, ¿verdad? Durante la semana. Era algo que le era dado en ese momento. Entonces la profecía está basada en una revelación espontánea dada por el Espíritu. En cambio, la enseñanza es la exposición o aplicación de las Escrituras guiada o energizada por el Espíritu. Los dos dones son maravillosos, los dos dones son necesarios, pero son distintos, no hay que confundirlos. Y finalmente Pablo dice en 1 Corintios 11 que una mujer puede profetizar en la congregación, ¿verdad? Claramente lo dice. 1 Corintios 11, léanlo conmigo. 11:5, alguien que lo tenga, por favor. Pero toda mujer que ora con profetiza como la cabeza descubierta atento cabeza, pues es igual a una que ha sido rapada. Bien, no nos vamos a meter en el contexto cultural para explicar eso hoy. Eso será materia de otra ocasión, pero ora o profetiza. O sea que Pablo tenía la visión para la congregación que una mujer podía orar, o sea, dirigir la oración en la congregación, en una reunión, y profetizar con la cabeza cubierta como señal de autoridad. Muy bien, pero profetizaba. Ahora, este es el mismo apóstol que en 1 de Timoteo 2 dijo, no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón, ¿verdad? Porque la mujer no fue creada primera, sino Adán. Eso es lo que dice 1 Corintios 2:11. Entonces, claramente,
el don de profecía no es el mismo don de enseñanza, porque Pablo permite a una mujer uno, pero prohíbe el otro, ¿verdad? Lógico. Es bien fácil, pero Pablo dice, la mujer que profetiza, listo, perfecto. Pero el otro dice, no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. Ahora, ya hemos explicado las posibles interpretaciones de cómo entender a Pablo ahí. No voy a volver a repetirlo porque me sale, ¿verdad? Bien, entonces claramente hay una diferencia entre estos dones. Entonces, de esto podemos ver claramente que el don de profecía no es el mismo don de enseñanza. Baruch Hashem.